Bueno, este es un, digamos, una pequeña idea de lo que podría llegar a ser la elaboración de la tablita Excel que les estoy pidiendo, ¿no? Entonces, fíjense a lo que tendrían que llegar bueno, este es un ejemplo, digamos, esta es una captura de pantalla de un ejemplo en cuanto al lecho de fondo, la altura de lámina de agua en azul, ¿de acuerdo? Y esta que sería el Y normal, ¿no? La altura normal. O sea que el agua tiende a estabilizarse en ese Y normal, ¿no? Para el caso de una curva M. Mm, Repito, eso tienen que averiguarlo y es una consulta investigativa que les pide el curso en cuanto a curva de remanso, ¿de acuerdo? Ese no es tema de hidráulica fluvial, pero se necesita para hidráulica fluvial proveniente de su curso de hidráulica de canales o curso de hidráulica básica. Bien, habíamos partido de que todas estas relaciones hidráulicas que ya se explicaron en el video 1, pues tenemos que hacerlo para cada altura de lámina de agua, ¿cierto? Entonces ustedes podrían idearse, esto es una sugerencia simplemente, aquí fíjense que están todas las características iniciales, ¿de acuerdo? Del taller, incluso, muy similar a lo que les coloqué en el taller, ya están acá, ¿de acuerdo? Y lo que podrían hacer es colocar el delta X de cada delta X de longitud del tramo del río, poner acá por ejemplo de 100, cada 100 hasta los 8000 metros, digamos, hasta los 8000 metros, ¿de acuerdo? Del río. Y empiezan, ¿no? Entonces, calado inicial, este lo tienen, 12, que es exactamente el mismo del taller. Y comienzan, ¿no? Área hidráulica, ya saben cómo la calculan, perímetro mojado, velocidad cuadrada sobre la cabeza de velocidad, el radio hidráulico, la energía, el Z1, cota de fondo del canal, el Z2, que es simplemente la cota de fondo, pero en el siguiente tramo, o sea, aquí, ¿de acuerdo? No acá, sino acá, ¿de acuerdo? La pendiente motriz, acuérdense de la pendiente motriz que sale de la fórmula de Manning, el calado respecto al fondo, que sería el Y1 más el Z1, ¿cierto? La altura normal respecto a la cota de fondo, la altura crítica, bueno, estos incluso no lo necesitan colocar en la tabla, pero bueno. Aquí está el Tau actuante, aquí está el Tau resistente calculado a partir del abaco de Shields, ¿de acuerdo? Ya les dije en un video anterior cómo se calcula el Tau resistente. El Tau resistente incluso asumiendo turbulencia. Yo digamos que a mí me gusta calcularlo asumiendo turbulencia, o sea, simplemente calculando el Tau actuante menos el resistente por el diámetro y por punto 0.56. No sé si se acuerdan, acá les puedo colocar esa relación. Fíjense, acuérdense de el abaco de Shields. Entonces, cuando estamos en una situación muy, muy turbulenta o asumiendo que esto tiene una condición turbulenta, ustedes pueden igualar la condición directamente. Esto lo pueden igualar directamente a punto 0.56. Entonces, de una vez están calculando el Tau resistente. ¿Sí? Eso es lo que en el caso de mi tablita lo estoy asumiendo ya con ese directamente. Cálculo del caudal del sólido, el caudal que en teoría se podría llegar a mover, el caudal sólido es el transporte de sedimentos por Einstein-Brown. Acá lo hice por Einstein-Brown, pudo haber sido a través también de Müller-Prater-Müller. Pero aquí lo estoy calculando por Einstein-Brown. Ustedes pueden calcularlo por el otro método también perfectamente. Aquí el de Z, acuérdense, el de Z tiene en cuenta el caudal sólido, de esta fila y el caudal sólido de la siguiente fila. Por lo tanto, todo esto de atrás también tienen que calcularlo para la siguiente fila, o sea, para el tramo de 200 metros. ¿Sí? O sea que ya tienen que tener su curva de remanso, o sea, todos estos valores de altura de lámina de aguas atrás, hacia aguas arriba, los tienen que tener. ¿Y de dónde sacan eso?
Por eso acá necesitan el Y normal, o sea, la altura normal y la altura crítica, y con eso sacan su curva de remanso. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen que tener este valor, y después para el siguiente, y después para el siguiente, y así. Entonces, como ya tienen el caudal sólido de la primera fila, o del primer punto de calado, y el segundo punto de calado, con ese calculan el dz, con la formulita que les di. Y también calculan la cota de fondo móvil. Fíjense, o sea, aquí quiere decir que se arrastró un montón de material, ¿cierto? Se arrastró un montón de material y se bajó, pues eso se bajó 1 milímetro, algo así. Bueno, en metros .0001 metros se bajó, ¿de acuerdo? Del fondo, ¿sí? Después en el siguiente sube, bueno, y ahí va, ¿de acuerdo? Y el calado con fondo móvil, ¿de acuerdo? Y bueno, esto no es necesario, el calado normal con fondo móvil, calado crítico con fondo móvil, pendiente de fondo móvil, bueno, también lo pueden calcular a partir obviamente de esos valores que acabamos de calcular. Y para la siguiente, entonces arrancan lo mismo, pero con la altura de lámina de agua que se obtiene de la curva de remanso, repito, ¿no? Entonces básicamente eso. Cuando ustedes terminan toda la tablita, esta obviamente es la mía, esta no la van a tener porque ustedes tienen que construir su tablita, porque es la única forma de que realmente entiendan el proceso completo. Si yo les paso la tablita, créanme que no es lo mismo y no lo van a entender de la misma forma. Si ustedes la van haciendo paso a paso, créanme que lo entienden muy bien. Pero al final lo que tienen es esto, ¿no? Entonces, fíjense, en el segundo 100 el transporte de fondo está de esta forma, y en el segundo, por ejemplo, en un día, a los 86.400 segundos, fíjense lo que pasa. ¿Sí lo ven? Hubo un proceso erosivo fuerte en esta zona, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahí ustedes pueden seguir, ¿no? Pueden seguir. ¿Qué pasa, por ejemplo, a los 400 segundos? ¿Qué pasa a los 1000 segundos? ¿De acuerdo? Bueno, etcétera. Ya pueden empezar a jugar con eso, pero si lo ven, pues es bastante interesante y es muy entendible visto desde este punto de vista. Ya aquí empieza a cobrar importancia la vacua de Shields, aquí empieza a importar las formas de fondo, aquí empieza a importar todo lo que tiene que ver, obviamente, con el cálculo de caudal sólido y transporte, fenómenos de transporte, básicamente. Entonces, eso les quería contar en este segundo videito de simulación, porque es el segundo videito básicamente de simulación.